Un cordial saludo para todos. Bueno, antes de iniciar debo aclarar que por motivos y fallas técnicas grabamos el video, pero pues hubo un problema con el audio. Entonces pues se aprecian los rostros de las chicas, de las integrantes del grupo Apple Tech. Ellas están hablando, socializando lo que fue el reto 4 remodelizando, pero tuvimos una complicación con el audio, no quedó grabado el audio. Por eso me veo en la necesidad de hacer como un resumen, explicar qué fue lo que se hizo en cada una de las etapas. Entonces, inicialmente, nuestro fenómeno de estudio fue cambio climático en la disponibilidad hídrica en los cerros surorientales. El reto 4, remodelizando. Somos el equipo Apple Tech del colegio Los Alpes, Manzanas del Cuidado. Bueno, el reto número 4 se desarrolló en 5 semanas. En la primera semana identificamos el fenómeno, que como ya lo había mencionado, es el cambio climático en la disponibilidad hídrica en los cerros surorientales. Se formuló la pregunta problema, la cual básicamente es cómo afecta el cambio climático la disponibilidad de agua en Bogotá, en nuestra zona, localidad 4 San Cristóbal, cerros surorientales, y qué estrategias de conservación debemos implementar. Y planteamos o identificamos 7 componentes: patrones de precipitación, aumento de temperatura atmosférica, humedad del suelo y ecosistemas, cobertura vegetal nativa, es decir, nuestra flora endémica, posibles riesgos, desastres naturales como incendios, sequías e inundaciones, el factor antrópico, que puede ser positivo o negativo, es el factor que depende del ser humano, y la conservación de ecosistemas estratégicos. Bien, en la semana número 2 tomamos los componentes esenciales del fenómeno y empezamos a identificar entre ellos interacciones. Por ejemplo, si hay un déficit, una disminución de la humedad del suelo, pues por ende se pueden generar problemas o hay mayor riesgo de sequía, riesgo de incendios forestales. Si, por ejemplo, la cobertura vegetal, nuestra flora endémica, se destruye, se reduce, pues esto va a facilitar fenómenos como la erosión y por ende estaríamos más propensos a desastres naturales como incendios. Otra relación que se podría presentar, por ejemplo, entre pérdida de cobertura y humedad del suelo, pues una pérdida de cobertura vegetal obviamente afecta la disminución en la capacidad del suelo para retener humedad. Y así podríamos mirar otros tipos de interacciones, digamos entre temperatura atmosférica y precipitación. Las chicas evidenciaron como los aumentos en la temperatura atmosférica, pues obviamente estaban relacionados con una disminución en las lluvias. Por ende, disminuciones en la temperatura atmosférica estaban asociadas con mayor probabilidad de lluvia. La temperatura atmosférica y la humedad, pues si hay bajas temperaturas atmosféricas, por ende hay un poco más de humedad en el suelo y viceversa. Entonces, este tipo de relaciones las empezaron a identificar. En cuanto al factor antrópico positivo y negativo, algo bien relevante del trabajo es que ellas mismas empezaron a resignificar y darse cuenta cómo sus acciones pueden afectar o contribuir. Es decir, si ellas empiezan con un consumo irracional del agua, si ellas contaminan sus ecosistemas, si ellas no generan conciencia en sus familias, eso es un factor antrópico negativo y por ende el cambio climático se va a ver potenciado. Pero si por el contrario empezamos a cambiar desde el hogar, enseñando a nuestras familias, resignificando lo que es nuestra condición de ciudadano planetario, pues obviamente el cambio climático tiene que reducir en la ciudad de Bogotá. Ya en la semana número 3 empezamos a poner a prueba nuestro modelo, revisando datos reales de plataformas y aplicaciones. Por ejemplo, nos remitimos a datos de Bogotá, datos de la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá, datos de la energía eléctrica de Bogotá. Empezamos a revisar datos del IDEAM, nos dimos cuenta cómo Bogotá es una ciudad que siempre ha estado en riesgo. El cambio climático en Bogotá no es casualidad, es también el resultado de problemas en política pública, procesos de mala reforestación. Aquí se han empleado especies exógenas que no contribuyen a los procesos de toma, captura y distribución del agua. Entonces aquí vemos en Bogotá todavía en los cerros especies como el retamo espinoso, vemos especies como el pino canadiense, vemos el eucalipto, que no son especies que favorezcan las dinámicas del agua, y sí afectan otras especies endémicas como el frailejón, etc. Vemos también como la falta de conciencia de las personas, es decir, un factor antrópico negativo,
y las estadísticas lo han mostrado. El consumo exagerado que se utiliza del agua, sobre todo para aseo, para lavado de ropas, etcétera, ha generado esa situación que vivimos hoy en día en Bogotá. De hecho, recientemente tuvimos las problemáticas de sequía en el año 2024, principios del 2025, con ese fenómeno del niño tan acelerado. Entonces, esto es clave. A las cuidadoras el haber revisado las fuentes de datos reales sacados de fuentes confiables, no solo les favorece alfabetización mediática e informacional, sino también les genera una conciencia frente a su relación con el medio ambiente. En la semana 4, en prueba de fuego, ellas plantearon su hipótesis, y es: si el cambio climático provoca un aumento de temperatura de 0,65, una reducción del 15% de la precipitación en los cerros orientales para el 2040, acelerando la pérdida de la capacidad hídrica de los ecosistemas, evidenciado en la caída del subsistema Chingaza por debajo del 19% de capacidad, la vulnerabilidad hídrica de Bogotá será crítica. Sin embargo, la intervención oportuna de la población capitalina, factor antrópico positivo, mediante estrategias de conservación de ecosistemas y una gestión de la demanda que logre sostener el consumo por debajo de los 15 metros cúbicos por segundo, podrán mitigar el riesgo y garantizar la recarga de los acuíferos de la región. Esta hipótesis pues fue generada gracias a los datos, a la revisión entre ellas, a las discusiones y también al uso co-creativo empleando herramientas de inteligencia artificial. Nos basamos en AI Studio, utilizamos Notebook LM, donde a partir de subimos las diferentes entregables, los diferentes documentos que bajamos y demás, y podemos ir refinando nuestra hipótesis. Aquí vemos cómo STEM, y sobre todo un proyecto que estamos desarrollando con ellas, ha permitido el desarrollo de competencias digitales y un uso más crítico, ético y pedagógico de las inteligencias artificiales. Como les venía contando, enseñarle a estas chicas no un proceso de dependencia de la IA, sino más bien un proceso de interacción y co-creación, que es lo que solicita la UNESCO, es primordial en este tipo de procesos. No podemos desconocer que la IA tiene mucho potencial y tampoco podemos excluirla del aula. Todo lo contrario, ella ingresa y permite pues procesos de interacción y de co-creación. Bueno, ya en esta semana 5, que era la construcción del fanzine, debemos aclarar que como tal no creamos un fanzine porque no estamos de acuerdo con el uso de cartulinas y demás. Nos parece que si estamos hablando de un proceso de cambio climático, de huella de carbono cero, etcétera, pues no vamos a crear un fanzine que en última se va a convertir o va a terminar en un proceso de reciclaje y ya. Entonces lo que quisimos fue hacer este video, donde cada una de las diapositivas pues es parte del fanzine, donde hemos expuesto lo que las cuidadoras han venido desarrollando y trabajaron a lo largo de estas 5 semanas, cómo fue ese proceso de resignificación, cómo se dieron cuenta que sí, como cuidadoras, o sea, que somos cuidadores al servicio de los distritos ambientales de la ciudad de Bogotá, que no solo cuidamos nuestros hogares, sino cuidamos nuestra ciudad, nuestros ecosistemas estratégicos. Una de las cuidadoras que más tuvo impacto fue Estela. Ella tiene su cuaderno STEM. Ella es muy crítica hoy en día es más crítica frente a su interacción con los ecosistemas. Aquí vemos pues, bueno, algunos de los miembros del equipo, en compañía de la profesora María Irma Báez de Matemáticas, el caso de Armando Herrera, como tuvimos también apoyo de otros estudiantes que participaron en las STEM del año pasado, en las 2024, ocupando el segundo lugar. Hoy en día algunos de ellos estudian ingeniería en la Distrital, la Universidad Distrital. Vinieron y apoyaron a las cuidadoras, se les enseñaron cómo era un proceso de programación. Con ello ya hemos estado en otros procesos. Aquí vemos cómo las chicas también mejoraron su relación con la matemática. Recordemos que esto es un proyecto donde las cuidadoras llevan mucho tiempo sin estudiar y enfrentarse nuevamente a procesos matemáticos pues les genera complicación y miedos. Pero pues gracias a STEM, ¿sí?, y a otras dinámicas que hemos trabajado en el aula, se empezaron a aproximar desde contextos reales. Lo mismo con el uso de tecnologías. Y bueno, esto es reto 4, Apple's Tech, Manzanas de Cuidado, Colegio de los Alpes. Y bueno,